Los invito, vamos a leer Habacuc, profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Amén. Gloria al Señor. Preparándome para un avivamiento en mí es el tema de esta mañana. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí anhelamos un avivamiento en nuestras vidas. Y no solo en nuestras vidas, sino en toda la congregación, en toda la iglesia del Señor. Que el Señor envíe un avivamiento. Amén. Aleluya. Habacuc 3, capítulo 3, versículo 2. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a leer en esta mañana todos juntos este versículo 2 de profeta Habacuc, capítulo 3. Amén, hermanos, todos a una sola voz. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aleluya. Una vez más leamos este versículo, hermano. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Dando una alabanza, hermanos, pueden tomar asiento en esta mañana. Aleluya. Preparándome para un avivamiento en mí. Gloria al Señor. Qué bueno es prepararnos, amén, para que Dios siga derramando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pueden sentarse. Derrame de un avivamiento, porque el único que puede hacer eso es el Señor Jesucristo. Como este versículo que hemos leído en esta mañana de Habacuc 3, aleluya, aviva tu obra en medio de los tiempos. Bendito el nombre de Jesús. Algo que creo que debemos de tener siempre presente, hermanos, es que avivar quiere decir reanimar, algo que todavía tiene vida. Bendito el nombre de Jesús. Y sabe, la palabra de Dios es clara cuando nos enseña que nosotros, cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, la consecuencia de ese andar y ese vivir del ser humano era la muerte. Nosotros estábamos muertos. Todo aquel que vive en sus delitos, en sus pecados, como dice la Biblia en Efesios capítulo 2, está muerto, no tiene vida. Lo que Dios tiene que hacer con esa persona es darle vida. Porque la palabra de Dios ahí en el versículo 1 de Efesios 2 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces lo primero que hace Dios con el hombre es darle vida. Bendito el nombre de Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y el único que puede transmitir vida al hombre es Él, el único que tiene la vida. Cuando Lázaro estaba muerto y todos los demás lloraban, lo amaban, lo querían, pero no podían hacer nada por él. Cuando una persona, un familiar nuestro fallece, es un dolor muy grande y nosotros quisiéramos tener el poder para levantarlo, para resucitarlo, para darle vida, porque está muerto. Pero eso no lo podemos hacer porque no tenemos ese poder, esa autoridad. Así sucedía con estas mujeres que dice la Biblia ahí en la historia que habla acerca de Lázaro cuando había muerto. Yo pienso que ellas anhelaban que su hermano reviviera, pasara de ese estado de muerte a un estado de vida, pero el único que pudo hacerlo es el dueño de la vida, Jesucristo. Y en esta mañana, hermanos, podemos entender que hoy tenemos vida, vida nueva en Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Y si tenemos vida en el Señor, aleluya, estamos avivados. Gloria al Señor, estamos avivados. Bendito el nombre de Jesús. A veces uno ve la vida de los paramédicos, de pronto de los doctores, y más que todos los paramédicos, y los que andan en las ambulancias y eso, cuando hay un accidente, ellos son los primeros que van y se enfrentan con la situación de la persona que de pronto está agonizando. Y usted se da cuenta que ellos lo primero que hacen cuando llegan al lugar de los hechos es ver si la persona todavía tiene signos vitales. Y si ellos se dan cuenta que esa persona todavía tiene signos vitales y puede ser que sean muy débiles, pero por muy débiles que sean, ellos se dan cuenta que esa persona todavía está viva.
y lo que ellos hacen es reanimarla, tratar que esa persona, sus signos vitales vuelvan a coger fuerza. En su experiencia, en su estudio, ellos saben qué hacer. Entonces, este ejemplo lo podemos tomar en la vida espiritual de nosotros como creyentes, como conocedores de Dios. Muchas veces a través de este peregrinar, en este desierto que andamos, bendito el nombre de Jesús, en este camino con el Señor, muchas veces nuestros signos vitales espirituales van menguando, se van debilitando a causa de muchas cosas. Bendito el nombre de Jesús. De pronto por el descuido de nuestra vida espiritual, porque creo, hermanos, que para que exista o haya un avivamiento real en la vida de nosotros, tiene que haber una vida de entera consagración con nuestro Dios. Debemos estar todos los días consagrados, porque consagrado es apartado. Todos los días apartado ¿de qué? Del pecado, de lo malo, de lo que nos puede hacer daño, de lo que puede destruir la obra redentora y esa vida nueva que nos dio el Señor a nosotros. Necesitamos como hijos de Dios tener una vida totalmente apartada del mal, de lo que nos destruye, para que realmente Dios siga vivando en nosotros, aleluya. Podamos vivir una vida de avivamiento, no solamente en los cultos especiales, porque sabe, hoy en día de pronto se ha manejado ese concepto y muchas veces nos hemos acostumbrado que solo en los eventos especiales hay un movimiento hermoso del Espíritu Santo. Y en los demás cultos, de pronto, los cultos, podemos decir, normales de la semana, que ya nos acostumbramos que sean normales, a veces no sucede nada en nosotros. Venimos un martes, un jueves al culto de caballeros, las dorcas a su culto, los jóvenes los viernes a su culto, y a veces no sucede nada. Pero nos hemos acostumbrado como simplemente a esos grandes eventos, las convenciones, los campamentos, donde de pronto hay multitudes. Pero sabe, uno ahí en su cuarto, en su casa, solo, solito, y que nadie más esté con nosotros, de pronto sin instrumentos, de pronto que esté un predicador elocuente, de esos que Dios usa de una manera especial, ahí puede haber avivamiento. Porque el avivamiento no depende de las circunstancias de pronto del culto, del evento, del nombre, del predicador, sino que depende de una vida personal en consagración a Dios. Para que Dios avive, porque el propósito de Dios es avivar su obra en medio de todos los tiempos. Dios quiere que su obra sea avivada. Pero para que Dios avive su obra en nosotros, debe haber una preparación nuestra. Hay algo que nos corresponde a nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Dios ya encendió la llama. La llama ya está encendida. Y mientras esa llama esté encendida, aunque de pronto pueda que se esté apagando y haya o exista una llamita pequeña, todavía esa llamita se puede avivar y se puede encender. El apóstol Pablo le decía a Timoteo acerca de los dones: aviva el don del fuego que hay en ti. O sea, lo exhortaba a que avivara el don que estaba en él, hablando acerca ya de los dones que el Señor da. Pero nosotros, hermanos, tenemos un fuego que arde en nuestros corazones. Bendito el nombre de Jesús. Pero por cualquier circunstancia de pronto ha menguado. Pero hay un Dios que es el que sopla. Porque sabe, si usted alguna vez ha hecho un asado, le coloca los carbones. Ellos no se encienden solos. Alguien tiene que encenderlo. El que encendió nuestra vida fue el Señor Jesucristo. Nosotros no podíamos darnos vida por nuestra propia fuerza. Él vino y nos dio vida. Encendió una llama en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando nosotros recién nos convertimos, hay algo que surge en el corazón de cada persona y es el primer amor. Y usted ve que ese primer amor es una llama que arde, arde y uno quiere hasta ser pastor ya. Y las hermanas de pronto ya quieren ser las líderes de Dorca y quieren salir a evangelizar, y el que se le para al frente le hablan de Jesucristo porque hay una llama viva ardiendo.
Pero a través de los tiempos van pasando situaciones a nuestra vida como seres humanos que van de pronto deteriorando. Entonces cuando usted está haciendo el asado y ve que se está como apagando de pronto el carbón, lo que usted ha colocado ahí, la leña, usted es el que se acerca porque el carbón solo no se va a encender. Usted se acerca y comienza a soplarlo, agarra un cartón, la tapa de una olla y comienza y eso no es fácil. Usted comienza a darle y darle con fuerza hasta que nuevamente esa llamita que usted notó que todavía estaba ahí, porque uno lo primero que hace es mirar si es que se apagó. Si se apagó, toca volver a encenderlo. Pero si no se ha apagado, usted lo único que tiene que hacer es avivarlo, avivarlo, avivarlo. Bendito el nombre de Jesús. Pero todo eso amerita una preparación. Usted coloca el asador, coloca el carbón, coloca algunas cosas, hasta le echa de pronto o le coloca ahí un químico, tantas cosas que se utilizan para encender los carbones. Pero hay una preparación. Y esa preparación la necesitamos nosotros todos los días en nuestra vida. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe? El avivamiento está muy ligado con el arrepentimiento. El apóstol Pablo dijo una vez que él todos los días moría. Y no se refería a morir físicamente, sino a arrepentirse diariamente. Porque todos nosotros, hermanos, necesitamos en nuestra vida diaria pedirle a Dios de corazón perdón. Y muchas veces podemos decirnos, bueno, ¿y de qué me tengo que arrepentir? Si ya yo me arrepentí, después me bauticé. Y a veces ponemos de pronto el arrepentimiento en aquellos pecados que nosotros podemos catalogar como pecados grandes. La fornicación, la mentira, el adulterio. Pero sabe, hermano, hay cosas en nosotros a veces que nosotros no queremos cambiar, que nosotros no queremos desechar, pero que Dios nos manda y nos pide a que nosotros la cambiemos. Y cuando hablamos de cambio, hablamos de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es cambio de mente, de actitud. Hay de pronto actitudes en nuestra vida que frenan el avivamiento de Dios en nosotros. Y muchas veces nos arrodillamos a orar y le clamamos a Dios, pero a veces no sucede nada en nosotros. Pero Dios nos muestra qué es lo que tenemos que corregir, arreglar, acomodar, para que el escenario esté acorde, para que Dios comience a avivar nuestras vidas. Si usted se acuerda de la historia de Elías y los profetas de Baal, lo primero que tuvo que hacer Elías fue arreglar el altar de Jehová que estaba desordenado, para poder que Dios hiciera descender fuego del cielo. Dios tiene poder de hacerlo, pero Dios exige de nosotros una vida consagrada, una vida que demanda ante Él y que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios siempre. Porque es que a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad. ¿Cuántos de los que están aquí luchan con eso? Porque, hermano, nosotros somos seres humanos. Hablando de pronto de la concupiscencia y hablando acerca del bautismo, la Biblia dice que el bautismo no nos quita la inmundicia de la carne. Siempre seguiremos estando tentados, inclinados de pronto al mal. Pero si usted lee el capítulo de Gálatas que habla acerca de las obras de la carne y las obras del Espíritu, la palabra dice que no satisfagáis, no le demos cabida. O sea que la tendencia de la naturaleza pecaminosa va a ser siempre hacer lo malo para desagradar a Dios. Pero lo que Dios nos pide en su palabra es que nosotros no le demos cabida a eso. Y eso, hermano, encierra una vida de consagración, de lucha. Porque la vida cristiana es una vida de lucha, de guerra espiritual, de oración. Cuando usted ora, tiene que hacer el esfuerzo máximo para meterse en Dios. Porque muchas veces se nos vuelve la oración rutinaria de las 5 de la mañana, de las 10, 11 de la noche cuando me voy a acostar. Pero Dios pide a veces una consagración
y una oración más allá de la fuerza que podamos darle a Dios. Porque a veces lo que hacemos nosotros para Dios es muy poco, pero Dios demanda de nosotros más, mucho más. Bendito el nombre del Señor. Y yo creo, hermano, que todos nosotros los que hemos conocido a Dios en esta lucha diaria de la vida cristiana, luchamos todos los días con agradar a Dios. Todos los días hay pruebas, hay tentaciones, hay lucha. Pero Dios demanda de nosotros, hermano, que nosotros cada día busquemos más a Dios. Nos entreguemos más al Señor. Que los afanes de este mundo y todo lo que se presenta en este mundo no nos quiten el tiempo para buscar el rostro del Señor. Porque hoy en día sí que el tiempo pasa rápido. Demasiado rápido. Usted se levanta, hermano, y ya son las 12 del día. Y almuerza, ya son las 5 de la tarde. Entonces el tiempo pasa tan rápido que tenemos que luchar contra eso. Para poder que nuestra vida realmente todos los días sea una vida agradable ante Dios. En las cosas espirituales. Porque hay muchas cosas materiales que hacemos para Dios que son buenas, pero que de pronto no encierran en lo que estamos hablando de organizar, de ordenar, de consagrar nuestra vida a Dios. Hoy en día hay muchos eventos. La iglesia central tiene muchos eventos. Casi todos los meses tenemos eventos. Y eso sí absorbe el tiempo. La semana tal, la semana esta, y muchas cosas que se hacen. Y todo eso es bueno y todo eso le agrada a Dios, pero más que eso, Dios pide algo íntimo de nosotros hacia Él. Algo que conocemos solamente nosotros y Dios. Porque, hermano, una cosa es venir a la iglesia y estar aquí, todos reunidos. Pero otra cosa es cuando estamos allá en la casa, allá en nuestro aposento alto. Porque todos nosotros debemos de tener un aposento alto. Un lugar donde nos encerramos. El Señor, hablando de la oración, dice que cuando ores, enciérrate en tu aposento. Y órale a Dios en lo secreto, que Él te escuchará ahí. Entonces todos tenemos que tener un aposento y alto, porque vamos, la altura habla del acercamiento hacia Dios. Pero de pronto podemos tener un aposento solamente, pero nunca subimos a la presencia de Dios. Y si usted lee el Salmo 24, el versículo 3 y 4, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Porque Dios lo que pide a nosotros es que todos los días subamos al monte de Jehová. Allá está la gloria de Dios. Cuando Moisés subió al monte y descendió del monte, venían sus ojos resplandeciendo. El pueblo no soportaba mirar a Moisés, porque venía Moisés lleno de la gloria de Dios. Había un avivamiento en Moisés. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? Y dice: el limpio de manos y puro de corazón. Entonces fíjese, hermano, que esto demanda que todos los días estemos atentos de limpiar nuestra vida. De que tenemos que estar viviendo una vida cristiana con el entendimiento de que el enemigo quiere destruir nuestra comunión con Dios. El enemigo quiere destruir la comunión que usted tiene con Dios. Y todos los días él va a tratar de cualquier manera de que su vida no se consagre a Él. Y por eso suceden alrededor nuestro todos los días acontecimientos, hermanos, con nuestros familiares, los hermanos, en la calle, el trabajo, tantas cosas que ocurren alrededor. Pero tenemos que vivir atentos, alerta, de que lo importante para nosotros, lo principal, es que nunca se rompa la comunión con Dios. No permitir de pronto al enemigo o a la concupiscencia hacer algo que vaya a romper ese vínculo que nosotros tenemos con Dios. Porque si nosotros mantenemos ese vínculo con Dios, hermanos, Dios seguirá soplando en nuestras vidas. Y vamos a hacer, o vamos a decir, como dijo Jeremías, cuando de pronto, porque él decía que estaba cansado de tanto
maltrato y tantas cosas a razón de anunciar el evangelio, de hacer las cosas de Dios. Y nosotros nos identificamos en esta mañana con lo que Jeremías hizo y dijo, porque todos los que estamos aquí hacemos la obra de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí por hacer lo bueno, por hacer la voluntad de Dios, a veces sentimos y a veces podemos expresar, bueno, ahora que yo estoy haciendo las cosas de Dios, viene este problema, viene esta enfermedad, vienen tantas cosas? Jeremías le sucedía lo mismo y llegó a expresar como ya no seguir, morirse, acabar todo. Pero si usted conoce lo que Jeremías dijo, dice que él no pudo. Y la razón fue porque él tenía un fuego que ardía dentro de él. Y así nosotros, hermano, a pesar de las circunstancias, si ese fuego sigue ardiendo en nosotros y no permitimos que se apague, sino que lo que hacemos es que Dios siga soplando en nosotros, no importa las circunstancias que sucedan alrededor nuestro, hermanos, eso no va a apagar el amor de Dios que Él colocó en nuestros corazones. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Pero tenemos que arreglar nuestra vida. Y a veces cuando hablamos de esto, de arreglar nuestra vida, hay cosas, hermanos, que sí tenemos que dejar, que cambiar. Y la Biblia habla y utiliza una expresión de quítese de vosotros. O sea que hay cosas en nosotros que Dios no la va a quitar, la tenemos que quitar nosotros, cambiar nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Y a veces oramos y le decimos, Señor, mira, quita de mí esto, cambia esto de mí, pero ya Dios por su palabra te ha dicho, no, eso tienes que cambiarlo tú, eso tienes que dejarlo tú. Y eso es arrepentimiento. Por eso Pablo decía, todos los días muero. Porque todos los días cuando analizamos nuestra vida ante Dios, nos damos cuenta que todos los días hay que cambiar algo. De pensamiento, de palabra, de hecho, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros amigos. Algo hay que cambiar. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice este versículo que utilizamos al principio, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, dice el profeta. Porque cuando Dios nos habla por medio de su palabra y entra temor a nuestra vida es porque le hemos creído a Dios. Y el que le cree a Dios le obedece y deja que Dios lo transforme, deja que Dios lo cambie. Porque hermano, ¿cómo Dios nos limpia a nosotros? Si estamos hablando de pronto de consagración, y consagración es apartarnos del mal y también de pronto de despojarnos, de quitarnos de algo que Dios nos muestra o sabemos, porque a veces sabemos de cosas que tenemos que dejar, pero están muy arraigadas a nosotros y nos cuesta, pero hay que hacerlo. Porque puede ser el impedimento de que nuestro avivamiento haya menguado en nuestra vida. Y no es el propósito de Dios para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos como esas antorchas encendidas diariamente. Como aquellas lámparas que estaban ahí en el lugar santo, que no se apagaban, sino que tenían que estar encendidas continuamente. La labor del sacerdote ahí era que esas lámparas no se apagaran. Y eso demandaba un trabajo, un esfuerzo. Porque se podían apagar en la madrugada y tenía que salir en la madrugada a mirar si todavía estaban encendidas. Entonces usted se puede dar cuenta que es un trabajo nuestro. El avivamiento depende de una preparación nuestra, de nosotros. De prepararnos, de cuidar nuestra vida. De estar ahí pendiente todos los días que esa llama no se apague. Sino lo contrario, que esa llama cada día vaya creciendo más. ¿Sabe? Cuando la llama o el fuego de Dios está ardiendo en nuestros corazones, hermano, entendemos el evangelio. Podemos entender las cosas. Hay cosas que de pronto se hacen en la iglesia que podemos llegar a comprender. Situaciones difíciles. Pero si nuestra llama está menguando y está muy débil, a veces no entendemos la obra de Dios en nosotros. Pero Dios demanda de nosotros, hermano, que esa llama crezca cada día más. Gloria al Señor. Y tenemos que prepararnos para un avivamiento en nosotros mismos.
Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Gloria al Señor. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que en nuestra vida tenemos que hacer y dejar de hacer para que ese avivamiento surja. O si está ahí, hermano, crezca más. El salmista David un día dijo que mi copa esté rebosando. Porque hablar de avivamiento es hablar del Espíritu Santo en nuestras vidas. La Biblia dice que sin Dios nada somos. Y sin Él nada podemos hacer. Toda nuestra vida depende de que Dios habite en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo es Dios. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, estamos recibiendo a Dios mismo. Y la Biblia y se ha enseñado aquí acerca de los pecados contra el Espíritu Santo. De contristar al Espíritu Santo. De apagar al Espíritu Santo. De mentirle al Espíritu Santo. Y hay cosas, hermano, a veces que van apagando ese fuego. Bendito el nombre de Jesús. Entonces hay cosas que hay que dejar y hay otras cosas que hay que hacer. Si usted va a Jueces capítulo 13 hablando de la historia de Sansón, dice la Biblia que Sansón fue escogido desde el vientre de su madre para ser nazareo, o sea, apartado para Jehová, consagrado a Jehová. Y usted se da cuenta que Dios coloca unas cosas que la madre de Sansón no podía hacer. La madre de Sansón, cuando estaba embarazada de él, no podía tomar sidra ni vino. No podía comer cosa inmunda. El niño, cuando ya nacía, iba creciendo, no se le podía cortar el cabello. Y usted ve que las historias de pronto que dan en la televisión muestran que la fuerza de Sansón estaba en el cabello y no era así. La fuerza de Sansón era porque el Espíritu de Jehová reposaba sobre él. Y reposaba sobre él porque su madre había obedecido lo que Dios le había dicho. Y él también estaba obedeciendo. Pero sabemos que Jehová se apartó de Sansón cuando Sansón, podemos decir en esta mañana, se desconsagró. Se apartó. Y Jehová se apartó de él. Entonces fíjese, hermano, que depende de nosotros el avivamiento. Depende de que Dios siga soplando en nosotros si nosotros hacemos o dejamos de hacer las cosas que Dios nos pide. Entonces, así como la historia de Sansón, hay cosas, hermano, que no vamos a mencionar en esta mañana las listas y tantas cosas que la Biblia habla acerca del pecado. Porque si usted también lee lo que dice allá el versículo 19 de Hechos 3, hablando la historia cuando fue sanado un hombre paralítico que estaba a la puerta de la Hermosa por Pedro y Juan, que después de esa sanidad divina que hizo el Señor Jesucristo a través de estos hombres, los fariseos criticaban a estos hombres que con qué autoridad hacían esto y todas esas cosas. Y bueno, en el versículo 19, resumiendo, los apóstoles le dicen a los fariseos, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces fíjese que la palabra de Dios nos manda a arrepentirnos, hermano. Y de pronto en esta mañana suena como fuerte volver a decirle a muchos de los que estamos aquí, que hemos sido bautizados, arrepiéntase. Pero arrepentirse, cambio de mente, de actitud, de muchas cosas que de pronto podemos estar haciendo, pensando que no van acorde a lo que Dios demanda de nosotros. Y sabe, cuando nosotros nos sentamos a analizar nuestra vida, vamos encontrando cosas que sí nos son de provecho. Que de pronto hasta no sean pecados, pero que no nos convienen. Que lo que hacen es atrasar nuestro desarrollo espiritual. Cuando Dios quiere que nosotros vayamos creciendo. Y Dios quiere que nosotros crezcamos. Y no nos quedemos atrás. Así cuando
uno va y limpia la casa, pero no la limpia como de pronto se hacen todos los días, porque hay un día de limpieza. Para mí limpiar una casa no es agarrar la escoba, el trapero y pasar por encimita y el trapito y sacudir arriba, no. Porque cuando usted levanta el mueble, lo que han limpiado, usted se da cuenta que debajo del mueble encuentra un papelito, un carrito, otras cositas. Eso sucede con la cartera de los hombres y de las mujeres. A mí me ha sucedido que a veces la cartera está gruesa, gorda, pero no de dinero, sino de puros papelitos y recibos, y cuando ya de pronto me incomoda, la abro y comienzo a revisar, y el 90% de los papelitos y de las tarjetas que tengo ahí van para la basura, porque no me sirven para nada. Creo que a las mujeres les pasa así, cuando ya van a cambiar de bolso y van sacando, se dan cuenta que tienen tantas cosas que, y el bolso le pesa a veces y se dice, ¿y esto para qué lo tengo aquí? No me sirve para nada. Hay cosas así, hermano, en la vida de nosotros, que tenemos que desecharlas, que no nos sirven para nada, que afectan en nuestro crecimiento espiritual, afectan que Dios siga avivando su obra en nosotros, porque ese es el deseo de Dios, avivar todos los días su obra en nuestras vidas. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Si se humillare mi pueblo, cuando escuchamos la palabra humillar, se refiere a humildad de corazón. Muchas veces necesitamos, hermano, tener en nuestro corazón o ser de un corazón humilde para poder aceptar cuando Dios nos habla al corazón. Cuando Dios nos muestra, hermano, porque la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros es de perfeccionarnos. Y eso nosotros tenemos que entenderlo y tenerlo claro como cristianos que somos. Dios cada vez que nos habla por su palabra es de perfeccionarnos. Como el alfarero que tiene el barro en su mano, el deseo de él es que cuando él termina su obra, salga una vasija hermosa. Pero cuando él la está haciendo, hay cositas que hay que quitar. Bendito el nombre de Jesús. Nosotros, hermanos, todavía estamos en las manos del alfarero. Todavía estamos dando vuelta en la rueda. Y todavía el Señor encuentra algunas piedritas, algunas basuritas. Bendito el nombre de Jesús, que hay que quitar. Amén. Que hay que sacar de nosotros. Por eso dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Muchas veces leemos este versículo, pero si nos vamos al contexto, habla de la construcción del templo, cuando Salomón hizo el templo. Y el propósito de Salomón de haber hecho el templo es que la gloria del Señor se manifestara ahí, se derramara en ese lugar. Pero Dios demandaba algo. Y hablando es de los hijos de Dios, porque no estaba hablando de los que no habían conocido a Dios. Y este versículo 14 de Crónicas, de 2 de Crónicas 7, el Señor le decía al pueblo que si de pronto en el diario vivir habían llegado a faltarle, a fallarle, a contaminarse, Él pedía que su pueblo se humillara. Bendito el nombre de Jesús. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esto demanda de nosotros humildad, hermano. Reconocer a veces cosas que tenemos en nuestra vida que no son buenas. Necesitamos humildad para humillarnos, para ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida. Hay cosas que yo tengo, Señor, que necesito que cambie. Dame la fuerza para dejarla. Porque hay que reconocer ante Dios, arrepentirnos de muchas cosas para que Dios pueda hacer la obra que Él quiere hacer en nosotros. Y necesitamos, hermanos, prepararnos para un avivamiento. Necesitamos todos los días, y esto no es porque de pronto estamos hablando de un evento que va a venir en una semana, en 2 meses, o las actividades que tenemos aquí como congregación, no. Sino que Dios quiere que nosotros estemos viviendo un avivamiento permanente todos los días. Y demanda preparación diaria, todos los días, hermano.
Vivir esa vida con entendimiento que necesitamos estar consagrados a Dios las 24 horas del día. Bendito el nombre de Jesús. De pensamiento. Hay veces pensamientos que el diablo quiere meter en nosotros, hermano, que muchas veces de pronto lo hemos seguido, pero Dios nos manda a que nos guardemos de todo eso. Y de muchas cosas más, hermano, porque podemos hablar de tantas cosas que de pronto nos pueden hacer daño, pero cada uno de nosotros conocemos nuestro diario vivir. Amén. Cada uno de nosotros conocemos cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, dónde vamos. Si realmente estamos dedicando ese tiempo de consagración a Dios. No una rutina religiosa. Porque, hermano, a veces nos volvemos religiosos. Yo recién convertido tenía esa rutina de las 5 de la mañana, la oración en la noche. Pero un día me di cuenta que no tenía que ser un horario marcado. Que uno podía en cualquier momento, a cualquier hora, arrodillarse y presentarse ante Dios. Porque, ¿sabe? La rutina cansa. ¿Sí o no? La rutina a veces cansa, la del trabajo. Todo que se haga todos los días igualito, a veces se cansa uno y se aburre uno. Por eso que la vida cristiana no es una religión, sino una vida. Bendito el nombre de Jesús, algo que está vivo. Que en cualquier momento nosotros podemos ir ante la presencia de Dios y subir al monte. Porque todos los días nuestras manos están limpias. Tenemos nuestro corazón puro ante Dios y podemos presentarnos ante Él. Bendito el nombre de Jesús. Y sabe, cuando nosotros nos arrodillamos y logramos con esfuerzo, con sacrificio, llegar a la presencia de Dios, sentimos algo grande en nuestras vidas. Puede ser la hora que sea, el momento que sea, pero no nos queremos despegar de ahí. Queremos estar ahí en la presencia de Dios. Porque Dios está soplando en nosotros. Cuando, hermano, Dios sopla en nosotros su fuego, su vida, nosotros queremos estar ahí siempre, todos los días. Pero cuando nos arrodillamos de pronto, buscamos a Dios y no sentimos nada. A veces ¿cómo puedo decirles? Nos cansamos rápido. Pero la consagración demanda esfuerzo. Esfuerzo de oración, de búsqueda de Dios, de sacrificio. Bendito el nombre de Jesús. Dios nos está llamando, hermano, a que cada día lo busquemos más. Bendito el nombre de Jesús. Cada día lo busquemos más. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Así dice la Biblia, amén. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Pero nosotros somos entendidos. Nosotros tenemos la mente de Cristo y somos los que sembramos para el Espíritu, para vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Yo los invito a que se coloquen de pie, hermanos, en esta mañana. Aleluya.